Hola, mi nombre es Jason. Y mi nombre es Noriana. Y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos un video sobre un tema que es muy importante y que sucede muchísimo en la iglesia. Y por causa de esto, ha habido muchas situaciones en la iglesia, se han tapado pecados, ha habido muerte espiritual, ha habido estancamientos. Y es algo que es muy delicado. Si quieres saber más sobre esto y sobre qué tema estamos hablando, toma tu Biblia y acompáñanos. El tema que vamos a hablar se trata sobre el silencio dentro de la iglesia. En la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, se encuentra una historia que relata muy bien el acontecimiento que está ocurriendo en la actualidad. En aquel momento existía un hombre llamado Elí, el cual era sumo sacerdote del templo. Este hombre tenía 2 hijos y estos 2 hijos estaban haciendo lo que no le agradaba a Dios. Ellos fornicaban con las mujeres del templo, se comían lo que se supone que era para Dios, robaban las ofrendas directamente del altar y obviamente esto al Señor no le agradaba para nada. Sin embargo, el sacerdote Elí, aunque él le decía a sus hijos y los reprendía, no le hacía tropiezo para que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Tanto así que el Señor levanta a un profeta llamado Samuel desde que era un niño, y este profeta, Dios le dice que por cuanto Elí no fue de tropiezo para sus hijos, entonces tanto él como los de su casa iban a perecer. Ahora valdría la pena preguntarse, ¿acaso nosotros estamos guardando silencio y no estamos siendo de tropiezo para que el pecado se encuentre en las congregaciones? En esa historia podemos darnos cuenta que los hijos de Elí hacían un pecado que era muy grave ante los ojos de Dios. Y en el tiempo actual hay congregaciones donde pasan cosas semejantes. Hay mucho pecado oculto que lo tienen tapado. Y personas conocen estas situaciones y no lo hablan, se quedan callados. La verdad es que hay muchas razones por las cuales lo pueden llegar a hacer. Incluso hay personas que tienen formas como escudarse, ponen como excusas para no decir lo que se supone que tienen que decir. Y muchas veces Dios envía sueños, muchas veces Dios viene y les habla, les hace saber la situación, les da la revelación para que las personas hablen, denuncien el pecado, porque esa es una de las funciones de nosotros en la iglesia, exhortándonos unos a los otros con espíritu de mansedumbre. Pero si nadie dice nada, sino que se quedan callados, ¿qué creen ustedes que pasa? El pecado simplemente está allí y el enemigo está acusando a la congregación y no hay un crecimiento, porque les podemos poner un ejemplo fácilmente cuando Josué fue a la victoria en Jai. Bueno, a la victoria sería más correcto decir una derrota, porque cuando Acán tomó el parte del anatema y pecó, ese pecado lo llevó toda la congregación, y por causa de eso es que tuvieron la derrota. Entonces, así mismo pasa en la congregación. Si hay pecado y el pecado no es denunciado, ese pecado a toda la congregación los afecta. ¿Por qué? Porque es una congregación, y si Dios revela que una situación está sucediendo, es para que se arregle, para que el pueblo sea llamado al arrepentimiento. Así como muchas veces los profetas fueron utilizados para, como en Israel, decirles lo que estaban haciendo mal, y por causa de eso que estaban haciendo mal, ellos se arrepintieran y volvieran otra vez a la obediencia hacia Dios. Existen muchísimos argumentos por el cual la gente no quiere o tiene temor de revelar lo que está sucediendo en la congregación, ya sea por respeto a los líderes, por versículos como no juzguéis para que no sean juzgados. Y tenemos que hacer un énfasis en el tema de el juzgar. Una cosa es juzgar y la otra cosa es exhortar con espíritu de mansedumbre. Cuando tú juzgas a alguien, tu propósito no tiene absolutamente nada que ver con edificar a la persona, con restaurarla ni rescatarla. Cuando tú juzgas a alguien, tú le das condenación. Cuando yo juzgo a alguien, yo digo algo así como que te vas a ir al infierno porque tú no eres merecedor del amor de Dios. Ahí tú estás emitiendo un juicio. Pero tú declarar lo que está sucediendo, hermano,
esto que estás haciendo está mal, porque la palabra dice esto, y esto. Eso no es juzgar, eso es exhortar. De hecho, la Biblia tiene pasos a seguir para cuando alguien dentro de la congregación está haciendo lo malo. Otro versículo que utilizan muchísimo es el David sabía lo que era Saúl y aún así él dijo que no tocaría al ungido de Jehová. Tenemos que tener en cuenta de que ciertamente David no levantó su mano contra el ungido de Jehová, pero tú por denunciar el pecado y denunciar lo que está ocurriendo no quiere decir que tú estás atacando al ungido de Jehová, porque para empezar, si esta persona, este pastor, este ministro, este siervo de Dios está haciendo lo malo, entonces él está yendo en contra de la propia palabra de Dios. Y si alguien está yendo en contra de la palabra, ¿tú crees verdaderamente que Dios va a juzgarte a ti por decir la verdad, por hacer lo que es correcto? Una de las excusas que más utilizan para decir que no pueden decir lo que está sucediendo es porque ellos necesitan confirmación de Dios. Y esto es un tema, una excusa que hasta cierto punto es algo válido, porque todas las cosas deben de ser confirmadas. O sea, no vamos a agarrar un sueño así a lo loco y está denunciando gente, señalando gente sin saber si realmente es verdad. Pero muchas personas agarran esperando la confirmación, le pasan los días, y le pasan, y cuando vienen a ver no dicen nada. Hemos hablado con personas que han tenido una iglesia y le ha revelado la situación, incluso le ha revelado que hay demonios y todo, o sea que hay una situación espiritual fuerte y no dicen nada. O sea, hay unos que incluso dicen, o sea, si Dios no me ha dicho que yo lo vaya a decir, yo no lo voy a decir. O sea, tienen excusas para decir que no, o sea, para no decir las cosas. Entonces, esto es malo, porque así como en los hijos de Eli, el pecado era grave ante la presencia de Dios, muchas veces el pecado en este tiempo sigue siendo grave ante la presencia de Dios. Por eso que al principio le decía que no había un crecimiento, no había un avance en las cosas de Dios, sino que había como una especie de estancamiento, en el cual la iglesia, en vez de crecer, se quedaba estancada. En vez de haber una unidad, estaba dividida. En vez de haber un crecimiento a la hora de las ovejas que se añada, no se añade nadie, porque si hay pecado, el enemigo va a acusar la congregación, y una iglesia acusada es lo mismo que también se puede decir que si hay pecado puede haber opresión, puede haber herejía, falsa doctrina, y esa es una de las situaciones. Otra excusa que utilizan mucho también para decir es que el pastor, el líder, lo tienen como un pedestal, o sea, como alguien, las autoridades. Eso, de las autoridades, es como alguien intocable, que próximamente haremos un video sobre eso, sobre el pastor, sobre las autoridades, pero ese es otro tema. Entonces, esa excusa la utilizan muchísimo, pero déjenme decirles esto: aunque alguien sea líder o pastor y esté allí, y si él está haciendo lo malo, aunque sea una oveja, aunque sea un nuevo creyente, si va de parte de Dios, con la autoridad de Dios, él lo puede exaltar, porque Dios te envió, o sea, tienes el respaldo de Dios. O sea, ¿cuál es la cuestión? Si Dios te envió, podemos darnos cuenta en la Biblia que Elías, cuando enfrentó a Acab era rey y Jezabel era reina. O sea, mucho se dice sobre eso, por el pecado que ellos hacían, pero ellos eran reyes en Israel, y siendo reyes, Elías los amonestó. Juan el Bautista también amonestó a Herodes, que también era otro más que hacía pecado, pero él fue y él lo amonestó, y en aquel momento la autoridad terrenal era el rey, además del sumo sacerdote. También está el ejemplo de Samuel mismo. Samuel forzado para decirle lo que Dios tenía que decirle. Sí, y el rey David, que fue uno de los mejores reyes en Israel, que el mejor de todos que hubo. Y el profeta Natán, cuando David pecó, también Dios lo envió y lo amonestó, porque el que está haciendo lo malo puede tener la condición que tenga, sea pastor, sea evangelista, sea profeta mismo, sea la condición que él tenga. Si está haciendo lo malo, y Dios le revela a alguien su condición, esta persona lo puede soltar, porque viene de parte de Dios, es algo que viene de Dios. Y en muchas congregaciones pasa esto, que Dios revela la condición, toda la gente se queda callada. Hay otra excusa que también lo utilizan, pero ya no lo dicen en sí, sino que ya es una acción de conveniencia. Sí. Y es que hay muchas personas
que les conviene quedarse callados. Porque hay cargos de por medio, porque hay amistades de por medio, porque hay relaciones pastorales de por medio. O hasta familia. O hasta tiene que ver Porque con... muchas veces son familias y por ser familia, o sea, no, es mi familia, no hacen nada. Pero ahí aplica lo mismo del hijo. Si son los hijos, tenían que amonestarlos. Porque la Biblia nos dice que el que no dejara padre, hermanas, hijos, hijas, por causa de mí no vino de mí. También Jesús dijo: yo no he venido a traer paz sino espada. Sí. Y esto no se refiere a que vamos a estar de enemigos de todo el mundo, pero, o sea, que no propiciemos la enemistad con todo el mundo, porque de hecho la Biblia dice: en lo que depende de ustedes, estar en paz con todos. Sino que si un familiar mío está haciendo lo malo, yo voy a decírselo. Lamentablemente, si la persona quiere seguir en el pecado, es obvio que no le va a agradar ni lo que yo le estoy diciendo, ni le va a agradar las consecuencias que yo le exprese sobre lo que él está haciendo. Entonces, es importante entender que tú tienes la autoridad de Dios para hacer lo que Él te demande hacer sin miedo e independientemente de la consecuencia que esto traiga. Así pierdas pastorado, pierdas una oveja, porque incluso hay ovejas que manipulan a los pastores, que el pastor no puede decirle nada a la oveja porque está en pecado, porque si no yo me voy de la iglesia. Eso se llama manipulación, señores, y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No, y hay veces que hay muchas injusticias por causa de esto, porque todas estas cosas se hacen claramente visibles. Al principio no, pero cuando ya se tiene un tiempito se dan cuenta. Las ovejas, incluso nuevos creyentes, incluso gente que está fuera de la iglesia se dan cuenta de eso, porque la Biblia nos dice que no hay nada oculto que no haya sido manifestado ni escondido que no haya desaparecido. Amén. Entonces, cuando las cosas suceden en la iglesia, empieza a la gente a darse cuenta y mucha gente termina decepcionada del evangelio. Gente que no cree y gente que ya cree, y la gente que cree se termina apartando o se van de la congregación. Y muchas veces se van con un espíritu de murmuración hablando mal de ella. Que a veces no es que están hablando mal, sino muchas veces hasta están diciendo verdad, pero no es tampoco que esté bien, está hablando de la congregación por allí. El punto es que toda esta situación, todo lo que conlleva a esto, conlleva a algo que nos lleva al mal. Y hemos hablado con muchos hermanos en diferentes congregaciones que hemos estado y que han estado en esta condición, que Dios les revela. Y hemos escuchado son excusas que ellos se excusan a sí mismos para no decir la cuestión. Y eso está mal, porque ese silencio, o sea, si Dios te da la oportunidad de tú hablar, es para que lo digas. Y no importa un cargo, no importa una membresía, no importa que te miren mal, porque la Biblia dice que es necesario a través de luchas y pruebas que lleguemos al reino de los cielos. Entonces al Señor Jesús lo rechazaron. A nosotros también nos van a rechazar en un punto. Si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, van a haber momentos en que la gente nos va a hablar mal de nosotros. O sea, no hay que tenerle miedo que hablen mal de nosotros, no hay que tenerle miedo al que nos puedan juzgar por decir la verdad, porque es necesario decir la verdad. Porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. También la palabra dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque grande es su galardón en el reino de los cielos. Hay un aspecto muy importante en todo esto, y aquí va a entrar un pequeño story time para que ustedes puedan entender la gravedad y las consecuencias del quedarse callado. Nosotros conocemos una hermana en Cristo que ella en una iglesia llena de profetas le profetizaron un embarazo. Y este embarazo que le profetizaron, le decían: van a ser gemelos, primero que era una niña, después que eran gemelos, después que eran dos, y todo el mundo profetizaba sobre la panza. Entonces la mujer, llena de fe, fue a hacerse una prueba de embarazo y le salía negativa. Y entonces una profeta agarró y le dijo: tienes que esperar 3 meses. En 3 meses eso se va a ver, ese bebé está oculto, ese bebé está escondido, porque no tiene sus manos ahí protegiendo, así te dice el Señor, Dios lo tiene así. Y el Señor, a otro joven que no era profeta, tenía un llamado pastoral, y este joven Dios le mandó la revelación
de que todo lo que estaban diciendo los demás profetas era mentira. Y tal vez ustedes piensen, hermana, pero es que un profeta no puede mentir porque un profeta habla de parte de Dios. Y para esto te voy a sacar 2 versículos que nunca se te puede olvidar con respecto a la profecía y el don de profecía. Y antes de que me digan que los profetas no existen, nosotros creemos que todos los ministerios que salen en Efesios, ¿no? Que todos los ministerios que aparecen en Efesios están vigentes. Luego haremos un video sobre esto. Pero en primer lugar, la palabra dice que si un profeta lo que dice no se cumple, el tal no habló de parte de Dios. Es decir, que existen personas que hablan por propia concupiscencia o por emocionalismo. Y en segundo lugar, existe una historia en la Biblia donde Dios permite que un espíritu de mentira tome a muchísimos 400 profetas, para ser exacto, para hacer que una persona no le hiciera caso al único que estaba diciendo la verdad. De hecho, en la Biblia, ¿cuánta gente no estaba en contra del que tenía palabra de Dios para dar? Y decían que no, que eso no era verdad. ¿A cuánta gente no pensaría que Noé estaba loco cuando estaba haciendo el arca? Entonces nosotros no podemos creer como cristianos que la mayoría está bien, porque de hecho dice que nosotros no somos de este mundo y que no vamos conforme al mundo. O sea, siempre el cristiano va a ser esa minoría que probablemente tiene razón. De hecho, somos la minoría que tenemos razón. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, esta persona no le dijo a la muchacha que este bebé no existía. Se quedó callado, él dijo quedarse callado, pero dando confirmación y un largo, etc. Exacto, simplemente él agarró y dejó que esto avanzara, porque él decía, pero es que ellas son las profetas, ellas son las que saben, yo simplemente soy un siervo más. Y nunca le dijo a la joven. ¿En qué terminó esto? Se descubrió que era una mentira, a la joven la sacaron de la iglesia, la joven hablaron mal de ella y estuvo a punto de irse al mundo, pero por la misericordia de Dios no se fue. Incluso dijeron que ellos no profetizaron nada, que era mucho peor. Exacto, incluso para tapar lo que estaban haciendo, mintieron diciendo que ellos no dijeron nada, cuando evidentemente sí dijeron todo eso. Entonces, este tipo de cosas son terribles. También tuvimos la oportunidad de presenciar un evento similar donde una congregación completa sabía que el pastor estaba en pecado y estaba fornicando y nadie decía nada. Una vez más, nadie decía nada, todo el mundo se quedaba callado. Las personas que intentaron confrontarlo lo hicieron personalmente, pero lo dejaron así y no sé cómo tenían miedo, no sé qué les sucedió. Muchos se iban, eligieron irse, otros permanecieron en la congregación un tiempo. Y otros incluso le dieron cargos importantes dentro de la iglesia por su silencio. Entonces, toda esta situación conllevó que cuando todo esto se supiera, mucha gente se decepcionara. Supiera, me refiero a que saliera de la iglesia, pues ya todo el mundo lo sabía realmente. Sí, toda esa vergüenza pública se pudo haber evitado si tan solo alguien se hubiese atrevido a decir la verdad a tiempo. Entonces esto salió de la congregación, aunque también había mucha gente de afuera que sabía realmente. Pero cuando salió realmente, que muchísima gente lo supo, eso fue una mancha más para el evangelio. Porque la gente no va a decir esa iglesia, van a decir los evangélicos. O sea, los cristianos, los que creen en Dios, todos son iguales, porque ese lo hace el enemigo. Generaliza para que la iglesia sea golpeada de alguna forma. Entonces todo ese silencio provocó que en esa zona el evangelio fuera vituperado en gran manera. Porque imagínense un pastor que estaba en fornicaciones con hermanas de la iglesia y con muchas, porque no eran una, eran varias. Entonces, y que nadie dijera nada, esto se agravó mucho. También hemos estado en otras congregaciones, también muchos ejemplos en el cual han habido mucho pecado y la gente se queda callado, no dice nada, eligen quedarse callado. Y podemos ver cómo la iglesia se pone peor, porque si hay pecado, un pecado puede provocar más pecado. Hasta esto se hace una cadena, algo que se extiende y sigue avanzando, hace como una raíz que se va extendiendo por la tierra y sigue creciendo, así sucede. Recuerda que el pecado nunca disminuye, siempre crece. La única forma que disminuye es que nos arrepentamos y buscamos de Dios y
y que nos pongamos a cuenta con Él. Pero muchas veces vemos que es como que si las personas no tuvieran esa conciencia de que está mal, o que ellos tienen una participación a la hora de hacer las cosas. Y bueno, por eso que mencionamos al principio, no hay crecimiento en la iglesia. Y tal vez ustedes digan, pero es que yo no estoy haciendo el pecado. La Biblia dice, no participéis de pecados ajenos. ¿Y cómo yo me hago partícipe? Si yo veo que tú estás haciendo algo malo y yo no hago nada para impedírtelo, ni soy de tropiezo para lo que tú estás haciendo. Y tal vez ustedes se pregunten, hermanos, ¿pero qué puedo hacer yo si esto está ocurriendo en mi congregación? La Biblia nos da una respuesta clara. En primer lugar, acércate a tu hermano y habla con él en privado. Exprésale lo que él está haciendo conforme a la palabra, con mucho respeto y espíritu de mansedumbre. Si aún así él no te hace caso, entonces ve nuevamente, pero esta vez con 2 testigos. Procura que estos 2 testigos no sean chismo profeta, no sean gente con lengua larga, sino sean gente que verdaderamente tenga una madurez en el evangelio, sean 2 personas que representen una autoridad, Gente que tenga buen testimonio, que no sean chismosos, gente que tenga una autoridad de parte de Dios. Ve con ellos y vuelve a reprender. Si aún así esta persona sigue haciendo lo malo, entonces exhórtalo públicamente delante de los miembros de la congregación. Y esta parte es muy importante, porque denunciar a alguien no es poner en el Facebook, el hermanito fulanito está en fornicación. Eso es chisme, hermanos. Eso es chisme, sin mencionar de que todas las personas que ven esto escarnecen el evangelio. Y todos sabemos que el evangelio no es malo. Los que muchas veces son malos son los que dicen ser evangélicos. Entonces, por último, si esta persona la reprenden en público y aún así no se llama a capítulo, entonces lamentablemente dice que esta persona hay que tenerla por impía. Y cuando alguien es puesto por impío, dice que ni siquiera lo recibas en tu casa. Y esto no se refiere a que simplemente no vas a demostrarle amor si lo necesita, no vas a ayudarlo si lo necesita, pero es importante tener en claro de que, por ejemplo, si yo tengo un hermano que fuma cigarro y en mi casa yo no permito que nadie fume cigarro, porque él sea mi hermano, yo no voy a permitir que lo haga dentro de mi casa. En mi casa hay normas, hay reglas y que esa persona tiene que respetarlas. Entonces, yo te quiero mucho, eres mi hermano en Cristo, pero si estás haciendo lo malo, yo no voy a andar contigo, porque cuando a ti te vean haciendo lo malo y me vean a mí contigo, van a pensar que yo apruebo lo que tú estás haciendo. Y no es cierto. Yo te amo, pero si vas a estar conmigo, tienes que parar ese comportamiento. Eso es parte de lo que nosotros en Cristo debemos hacer. Recordemos que en Deuteronomio, cuando se habla de las consecuencias de la desobediencia, habla que se forjarán suelo de bronce y techo de cielo de bronce, exactamente, cielos de bronce y suelos de hierro. Son un material pesado, es un material que no permite que la bendición caiga. ¿Y cuántas congregaciones no vemos muertas, gente muerta espiritualmente? Incluso hay un pasaje de la Biblia que dice que cuando alguien no toma en cuenta lo que Dios le está diciendo, dice que son entregados a una mente reprobada. Entonces esta sería la explicación de por qué muchas iglesias están como están. Entonces es difícil todas estas situaciones en las iglesias, porque la gente se pregunta, ¿no?, por qué no hay dones, por qué no hay sanidades, por qué no hay milagros, por qué no hay la unción, por qué no hay así como cuando el tiempo de los apóstoles. Y esto se debe a que hace falta temor de Dios en las congregaciones, hace falta una consagración, una búsqueda, una entrega, una vida en santidad. Porque si todas estas iglesias están llenas de pecado, bueno, no vamos a decir llenas de pecado porque sería como decir mucho, pero hay iglesias donde hay mucho pecado, donde hay muchas de estas situaciones. Y ¿cómo esperan ustedes que los dones, que la gloria de Dios, que la manifestación en gloria del Espíritu Santo, en sanidad y milagros y tipo de cosas sucedan cuando todas estas cosas que están fuera de orden suceden en la iglesia? Hubo una vez en que yo me preguntaba de esto, oye, ¿por qué los dones cuando los apóstoles no se veían en la iglesia? Entonces yo tenía esta incomodidad, porque creo en Cristo desde que soy muy pequeño. Y yo
tenido esa cuestión, pues yo creo en los dones, creo en los milagros y en todo ese tipo de cosas, y siempre he tenido como esa necesidad, pues, de que en la iglesia tiene que haber dones, tiene que haber milagros, tiene que haber todo ese tipo de cosas, porque es necesario, que te escribió una vez tiene que cumplirse. Y una vez preguntándole a Dios, Dios me dijo, pues yo le decía, Señor, ¿por qué en la iglesia no hay dones, no hay manifestaciones, así como cuando les pidió los apóstoles? Y el Señor me dijo que cuántas personas viven como vivían los apóstoles. Entonces yo me quedé así como que, oye, o sea, algo así como que un extraño, pues, porque cuánto de realmente nosotros podemos vivir, o vivimos realmente, porque vivimos como vivieron los apóstoles en aquel entonces. Entonces estas son una respuesta a ese tipo de preguntas. Bueno, ya dicho ya todo lo tocante a este video, queremos decirle que se animen a hacer lo que es correcto delante de la presencia de Dios y que no tengan miedo, porque la Biblia nos dice que no debemos tenerle miedo a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Debemos temerle al que puede matar el alma, el Señor del infierno, que es el del Padre, de Dios, y que cuando Dios les dé un mensaje, que se fortalezcan al espíritu y pues que lo hagan. Bueno, sin más que agregar, nosotros nos despedimos y deseamos que tengan muchas bendiciones. Si tengan algo que decir referente, que necesitan ayuda, pueden escribirnos a los comentarios, y en los comentarios nosotros estaremos leyendo y ayudando a quien necesite. Que le den me gusta el video, que se suscriban y que lo compartan con sus amigos para que muchas más personas sean edificadas. Sin agregar, nos despedimos y que Dios los bendiga.